radio del verano. La radio del verano. Toda la música de la estación que más te gusta. En un solo lugar. Acá. 989 98.9. Compañía, calidad y mucha música. A partir de este momento, no te muevas. no pienses. No te distraigas. Si no te perdés esto. Apuntes FM 98.9 MHz. Compañía, calidad y buena música. Primavera. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo programa del nuevo ciclo de Historia en tus oídos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Iván Piñometic. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andas? Buenas. Un placer tenerte. Iván es docente como yo, especialista en historia, en geografía y miembro prominente de la comunidad, ¿no? Sí, la verdad que de parte de todos mis abuelos, parte de la comunidad ucrania, de esta gran comunidad del país que más o menos entre los 500.000 y 1 millón de descendientes acá en Argentina. Generalmente, ¿cuándo vinieron acá los ucranianos? Mirá, las primeras oleadas migratorias fueron en el momento de que hacia toda Sudamérica y más que nada también a Brasil, Canadá y los Estados Unidos, fin del siglo XIX, se establecieron los primeros en el litoral argentino, provincia de Misiones, Mendoza y Buenos Aires también. Más o menos en el programa anterior hablamos de la inmigración judía, tocamos ese tema y más o menos en la misma época, previa un poco a la Primera Guerra Mundial. Sí, exactamente, y de hecho muchas personas que profesan la religión judía también vinieron del sector de Ucrania y Polonia. Sí, por los pogromos. Exactamente. Otro tema muy interesante. Bueno, Iván, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Mirá, primero agradecerte también la invitación y felicitarte para este segundo ciclo. ¿Sí? Gratamente me hiciste invitar también, o sea, estuve en el primer ciclo de un programa y bueno, siguiendo un poco la anterior vez, la otra vez habíamos trabajado un poco con Ucrania, pero ya en el siglo XX, preparamos un poco a ver qué pasaba en ese territorio. Podemos hablar desde el año 1000 en adelante, ¿qué te parecería? Sí, por supuesto.
Bueno, mi nombre es Adrián Murano, después me retan porque no lo digo, y estamos acompañados de Iván Piñometic, un amigo y un especialista en este tema de la historia ucraniana, tan rica y tan dolorosa, ¿no? Sobre todo en el siglo XX y antes también. ¿Qué te parece, Iván, si hablamos un poco de lo que pasaba en la edad? Porque los nacionalismos que surgieron mucho en el siglo XIX suelen remontar sus raíces, buscar sus raíces, a raíz del romanticismo en gran parte, pero no solo por eso, pero en el siglo XIX sus raíces las buscan en la Edad Media. Pero incluso, y hablamos un poquito después, si querés, Iván, de la Edad Media en Ucrania, lo que es el territorio de Ucrania, pero previo incluso a eso, ¿qué ocurría en esas zonas? Mirá, vamos a situar Ucrania mentalmente para los oyentes. Tengamos en cuenta que es desde el este de Europa, pero comenzando el este, del centro hacia el este, con costas en el Mar Negro, estribaciones de los Cárpatos hacia el oeste, ¿sí? en su frontera con lo que es hoy Polonia, hacia el norte lo que es hoy Bielorrusia, y hacia el este hoy lo que es la Federación Rusa. Esa zona es muy interesante porque tiene que ver con mucho la expansión de la agricultura en Europa. Tengamos en cuenta que desde el centro de Ucrania hacia el este se funde lo que es la llanura ucraniana rusa, y en aquel momento algunos pueblos relacionados con lo que se denominaban varegos, ¿sí? Muy seguramente los vikingos exactamente del norte, tratando de expandir su comercio de diferentes tipos, por ejemplo de ámbar, que era muy valioso en aquel momento, se instalan en lo que es esa llanura y comienzan lentamente a generar una población dedicada a la agricultura. Pero a su vez, otros de estos vikingos se instalan junto con otros tribus que ya habitaban el lugar de eslavos, en lo que son los Montes Cárpatos. Y ahí, por supuesto, con una zona boscosa, era más compleja la agricultura, y se dedicaban básicamente al pastoreo y la actividad forestal. ¿Sí? Estas tribus, que se fueron mezclando también con eslavos que vivían en el lugar, empezaron a tener sus propias organizaciones, muy básicas, por supuesto, pero más que nada tribales, ¿sí? Y de hecho comienzan a tener algunas dificultades con las invasiones, ¿sí? de los mongoles, que van llegando lentamente en aquel momento, lo que se llamaban hordas mongolas, y tratan de defender su territorio. Y al defender su territorio se formaron con diferentes tipos de organización, y surgen lentamente lo que se llamaban cosacos, que los cosacos estaban en lo que es la planicie, en la llanura, y como muy bien, yo voy a aclarar que la palabra cosaco viene de un vocablo que probablemente tenga que ver con los mongoles, que se llamaba kazak, que quiere decir hombre libre. Ellos se identificaban esa zona con ningún tipo de organización estatal, era más que nada una organización cultural. Lentamente podemos decir que se compartían algunos rasgos culturales de esa zona, pero no llegaban a formar un estado propio. Unos gauchos, unas ciertas similitudes con los gauchos rioplatenses. Completamente. Parecería, esta similitud que está diciendo Adrián, que tendrá que ver también por, no sabemos, tal vez la forma del ambiente de llanura generaba algún tipo de libertad. Completamente, porque no sea en el oeste de Ucrania, que es la zona montañosa. En los valles, tal vez, la forma del ambiente genera sociedades más cerradas, ¿no? La necesidad de estar aquí en la tierra. Exactamente. Afincarse a la tierra, aferrarse a la tierra. Completamente. Y es muy interesante porque en el folclore ucranio, desde que comienzan estas pequeñas o protoculturas, comienzan a aparecer personajes, ¿no? Como en toda cultura que trata de revivirla, y las primeras canciones tienen que ver algún rasgo de estas sagas vikingas,
de luchas, de tal vez cantarle a la tierra, cantarle a las cosechas, cantarle al verano, ¿sí? Porque en los lugares el frío es intenso. Y algo que traje para compartirte con vos y con los oyentes es una canción que se llama Canción de Igor, ¿sí? Que el nombre Igor, nosotros en español lo conocemos con G, pero desciende de Igor con H entre medio. Así que me gustaría compartirte como primer tema histórico de la zona esta saga que tiene que ver con las luchas de este príncipe Igor con las invasiones mongolas. Vamos pues. Bueno, esto, digamos, los nórdicos, los vikingos venían por el norte aprovechando los ríos, o sea, los cursos de agua. Siempre los vikingos, agua. El agua, el transporte con sus barcos típicos, ¿no? Sí. El comercio, y llegando desde el Báltico, ¿sí? A través de, por ejemplo, tributarios del río del Vístula, como es el Jan, el Bug, llegaban a estas zonas para generar su comercio, pescado salado, y llevar lo que ellos mucho necesitaban, madera. Claro, para sus barcos. Para sus barcos, para sus típicas construcciones también. No es casual que muchos descendientes de ucranios, por ejemplo en el caso de mis abuelos maternos, muchos carpinteros de esa zona. Sí. Porque era su material boscoso, era su trabajo. ¿Sí? Que no se dio, por supuesto, de la zona de la llanura. Porque vuelvo a repetirte, los ambientes configuran un poco el tipo de comida, el tipo de trabajo, esas cuestiones. Incluso los vikingos siguieron, bueno, ya da para hacer otro programa, pero los vikingos cuando llegaron a América encontraron mucha madera, le vieron potencial, pero bueno, por distintas circunstancias, principalmente por la distancia y por la rivalidad con las tribus nativas, tuvieron que abandonar, pero tuvieron que abandonar los asentamientos vikingos en América, pero hay registros de que continuaron llegando desde Islandia a buscar madera,
de lo que hoy es Canadá, porque justamente era algo muy importante para ellos. Así que bueno, pero no nos vayamos de tema, ya haremos un programa de eso, Iván. Por supuesto. Dijiste la invasión mongola, la Horda de Oro, como es conocida, como yo la conozco. Completamente. Gengis Khan y los mongoles hicieron una catarata de migraciones de pueblo, hicieron un desastre en poco tiempo, digamos. Sí, es verdad. Algunas cosas dejaron positivas, por ejemplo, el uso del caballo. Sí, el uso del caballo llega, y los cosacos lo adoptaron como parte de su vida diaria. Pero algo muy interesante en esto, estas invasiones de mongolas también se dan con la expansión del cristianismo en esa zona que a través de la costa del Mar Negro con Bizancio. ¿Sí? El cristianismo que llega a la parte este de Europa básicamente tiene que ver con la Iglesia ortodoxa. Claro, no católica. No católica. Y ahí algunos temas comienzan a generar ciertas dificultades, ¿no? Porque la imposición a veces de una religión, tal vez adopción de una religión, genera ciertos sincretismos en esa zona. Es una palabra que nosotros en América la conocemos bien con estas cuestiones. Y algunos festejos, ¿sí? Algunos festejos propios de Ucrania, tienen que ver con esta mixtura entre la llegada del cristianismo y la conversión de estas primeros tribus vikingas y eslavas, que empiezan a mezclarse, y algunas fiestas paganas empiezan a ser tomadas por el cristianismo. Por ejemplo, algo muy, muy lindo, que en Ucrania se festeja la fiesta de Iván Kupala, o Iván Kupala, si lo queremos nosotros castellanizar, que se hace en el solsticio de verano. Este es un rito pagano que viene del verbo kupat, que es bañarse, donde la gente se bañaba en el río, ¿sí? Tenían luego una cuestión de unión con la naturaleza, se hacían fuegos, ¿sí? Muchas cuestiones tribales que superaron el mismo lugar. En muchos lados del mundo los ritos a agradecimiento a la naturaleza son muy comunes, y esto es tomado por el cristianismo porque Iván, como es mi nombre, es Juan en la Iglesia Ortodoxa, y se funde con los festejos de Juan el Bautista, que son en junio, ¿sí? El 24 de junio. Y se unió esta fiesta folclórica, pagana, precristiana, llamada Cúpala, solamente con la fiesta y los fuegos de San Juan el Bautista. Un poco por la presión previa de las creencias populares, y otro poco por la habilidad seguramente de los sacerdotes encargados de la evangelización. Por supuesto. Volvemos a hablar, en América sucedieron cosas similares. Nosotros creemos que todo nació acá, pero no, hay similitudes en muchos pueblos. Los jesuitas fueron muy hábiles también en aprovechar estas cosas para convertir a los pueblos. Por supuesto. Y otras órdenes también. Hay algo acá también para agregar, porque estos pueblos que empiezan a denominarse Rus, ¿sí? De hecho, la Rus de Kiev, la capital de Ucrania, pronunciada correctamente es Kyiv, la palabra Rus significa al este, en eslavo antiguo. Esta evangelización que se tiene empieza a expandirse hacia el este. Hacia Asia, digamos. Hacia Asia, exactamente. Hacia los confines de Europa, por lo menos. Completamente hacia lo que hoy es lo que es la Federación Rusa, por lo menos la parte europea en aquel momento. Y se van fundando diferentes asentamientos, y en uno de ellos se funda la Rus de Kiev, que quería decir al este de Kiev, lo que hoy es Moscú. Claro. ¿Sí? Por eso el cristianismo, la expansión del cristianismo hacia el este, se da bajo la religión ortodoxa, el cristianismo ortodoxo. Y ahí se va separando, ¿sí? Culturalmente, lentamente, esta formación de Ucrania, que se va extendiendo, y obviamente aparecen otros intereses, ya en otro lugar. Inclusive esta Rus de Kiev, lo que es Moscovia en aquel momento, también está integrado por personas que quedaron de las invasiones mongolas, tártaros de Crimea,
y se va formando como una mixtura de nacionalidades. O sea, una mezcla del europeo nórdico clásico, de que viene del norte de los vikingos, con los asiáticos. Con los asiáticos, completamente. Sí. Y en lo que hoy es territorio de Ucrania, esa primera etapa quedó como menos influida por elementos del este. ¿Sí? Por eso, el idioma ucranio del oeste de Ucrania, o sea, donde en su primera etapa comienza la cultura ucrania, es el considerado el más puro. ¿Sí? Es el considerado el más puro, con otra cualidad también, que recién nosotros lo hablábamos en off. El oeste de Ucrania es católico, no es ortodoxo. Galicia, exactamente, que fue muy influenciado por la cultura germánica y polaca. De hecho, en aquel momento también perteneció lo que es el reino de Galicia. En un futuro, ya lo hablaremos, pero al imperio austrohúngaro. Sí, rival de Rusia. Gran rival de Rusia. Ucrania estaba entre dos partes, entre dos grandes imperios. Sí. Entre el imperio austrohúngaro y luego lo que fue el imperio ruso. Pero quisiera rescatarte acá otro lindo tema que tiene que ver con una canción folclórica ucrania, que en su primer momento se arraiga mucho en el ámbito rural, porque a veces en el ámbito urbano aparecen otras músicas ya en la Edad Media que tienen que ver con la música un poco comenzando lo que es la música clásica o la música barroca, pero en el ámbito rural todavía constituyen algunos instrumentos propios de la zona, como el folclore. El folclore, exactamente. Y el folclore es un poco la identificación del pueblo ucranio. Hay una segunda canción, ¿sí?, que se llama Ucrania Libre, castellanizada, por supuesto, el título, pero tiene que ver con un título que dice Ucrania Libre y Larga Vida Ucrania, que es típico de la zona rural de Ucrania. Y hoy se utiliza como un segundo himno de Ucrania, aunque no es el himno oficial, de lo que es los ucranios en el exilio y en la diáspora. Vamos allá. Сурмани вішали на гак, глянувши востаннє на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так: хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Як вороги кляті нас на кіл саджали, як живцем палили, у смолі пекли. Козаки у ката життя не благали, про долю країни думи їх були. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Щоб раділи люди, дай Бог їм востаннє ці слова сказать. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть горі
воріженьки на вічні віки, нехай змінуть воріженьки на вічні віки. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай змінуть воріженьки на вічні віки, нехай змінуть воріженьки на вічні віки. Хай живе, живе. Gracias, Leo. Leo Guaymas es nuestro operador. Mi nombre es Adrián Murano y estamos acá con un invitado de lujo, Iván Pino Metic, mi amigo y colega docente de muchos años. Bueno, entonces, Iván, los rusos con Catalina la Grande a fines del siglo XVII ocupan directamente ya lo que es el territorio actual de Ucrania. Salvo Galicia, salvo la región de Galicia, exactamente. Esa ocupación, la expansión del Imperio Ruso hacia el oeste, tiene que ver con la necesidad también de generar alimentos, ya que el tipo de clima de Ucrania es un poco más benévolo que en la estepa rusa, con tierras más fértiles, y esto le permite, muy fértiles, sí, exactamente, vos lo aclarás perfectamente, pero la necesidad de expansión hacia tierras fértiles también con la necesidad de tener un puerto en el Mar Negro. Esto le permitía también tener una fuerza naval que pueda salir a través del estrecho de Bósforo hacia el mar Mediterráneo y posiblemente hacia el Atlántico, teniendo en cuenta que el norte, ¿sí?, el norte de Rusia, es prácticamente vedado por el hielo en los inviernos. Sí, no son puertos muy útiles que digamos en invierno. Perfectamente. Eso permite que en cierta parte de Ucrania se forme un nacionalismo mucho más fuerte, permitido dentro del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, un imperio multiétnico, la región de Galicia, la región de lo que hoy es el sudeste de Polonia, una parte de República Checa, República Eslovaca, una parte de Ucrania, tomó su vida propia, convirtiéndose en una parte importante del Imperio Austrohúngaro. Y los austríacos un poco estimularon ese nacionalismo o esa identidad propia de los ucranianos de esa zona para mover un poquito el piso de Rusia. Por supuesto, e inclusive esa estimulación estaba atada a libertades, por ejemplo, utilizar el idioma ucranio, generar su propia iglesia, porque la parte del oeste de Ucrania son católicos apostólicos, pero no romanos, son católicos apostólicos griegos. Sí. Es otra cualidad. Pero están reconocidos por la Iglesia Católica. Sí. De hecho, su cabeza, aceptado, y su cabeza es el Papa. Sí. ¿Sí? El Papa actual. Son autónomos. Son autónomos, dentro de la por Iglesia. supuesto. Y estos resquemores también, como vos muy aclaraste, no gustaban a la zona del imperio ruso. Que los quería rusificar. Y esta palabra dura y brillante que acabas de decir, a partir de Catalina, hubo lo que se llama ingenierías sociales, ¿no? Trasladar pueblos de un lugar al otro, destruyendo identidades, ¿no? Muchos pueblos de Ucrania fueron llevados a Siberia, a la región de Kazajstán, a Manchuria, ¿sí?, como una especie de destierro, y trayendo rusos a vivir en el lugar ucranio. Esto también genera resquemores en lo que es la población local. Resquemores, traiciones, dudas, ¿sí? Y esto fue un poco, por supuesto, en el siglo XIX hasta entrado el XX, donde hubo una continuidad entre el Imperio de los Zares y la Unión Soviética en ese sentido. Sí, por supuesto. De hecho, una continuidad completa. Otra de las cuestiones que quisiera resaltarte, Adrián, es que en el caso de la expansión de la Rusia zarista sobre lo que es la llanura ucraniana, se enfrentó en un primer momento a los cosacos que estaban reunidos en grupos llamados hetmanatos.
El hetman es como un general que está por debajo del rey, pero por encima de otras autoridades locales. Y hubo hetmanes que respondieron hacia el oeste de Ucrania, y otros hetmanes que ya habían adaptado la religión ortodoxa, fueron protegidos por la Iglesia Ortodoxa rusa. Por eso hay otra lucha interna dentro del pueblo ucranio, donde posteriormente no pudieron conformar un estado propio por sentirse identificados con unos con lo que es Europa occidental y otros con la Europa oriental. Esto se fue trasladando hasta el siglo XX, generando rivalidades inclusive en la Primera Guerra Mundial, donde en la Primera Guerra Mundial la parte de lo que es hoy Galicia se transforma en un pequeño periodo a la caída del Imperio Austrohúngaro en la República de Ucrania Occidental, no reconocida obviamente por el zarismo, y la otra parte en la República Popular de Ucrania bajo lentamente la expansión bolchevique, que era la dictadura comunista que después se instaló a partir de la revolución de Lenin y posterior mandato de Stalin. Un poco antes bueno, ya con la caída del zarismo, que cae en 1917, definitivamente, y bueno, el comienzo de la guerra civil en el ex imperio, no solo en Rusia, sino en todos los territorios del imperio ruso, que abarcaban más de Rusia, entre esos territorios a gran parte de Ucrania. Se firma entre los bolcheviques el tratado y el imperio alemán, que todavía estaba en la Primera Guerra Mundial, el tratado de Brest-Litovsk, que reconoce una Ucrania independiente bajo el autoridad germana. O sea, eran autónomos dentro de lo que sería el imperio, bajo un gobierno dirigido por los alemanes, pero eso fue en marzo del 18, pero en noviembre del 18 los alemanes pierden la guerra. Y bueno, entonces viene el dominio soviético. Hay una guerra interna, pero finalmente, digamos, las tropas del Ejército Rojo logran ocupar todo, ¿o no es así? Sí, logran ocupar todo, y ahí hay otro inconveniente, que claro, las tropas del Ejército Rojo tratan de cobrar venganza con las autoridades ucranias que se habían plegado hacia un gobierno pro-alemán. ¿Sí? Y eso se genera en 1918 un fuerte inconveniente, porque dentro de las mismas autoridades ucranianas de aquel momento podemos decirlo así con palabras vulgares, se tironean de quién es la culpa, con quién aliarse, e inclusive hubo una pequeña guerra ucraniana-polaca en aquel momento. Sí. Y fue como una especie de amor-odio, porque de hoy un día que vos sos mi enemigo pasás a ser mi socio. Se sintieron traicionados los ucranianos o ucranios. ¿Cómo debo decir? ¿Ucranianos o ucranios? De las dos formas está aceptado por la Real Academia Española. Muy exactamente, bien, Adrián. muchas gracias. Entonces, en un principio los nacionalistas polacos se alían con los nacionalistas ucranianos se alían con los polacos en 1920, pero después se sienten traicionados porque los polacos acuerdan por su cuenta con los bolcheviques. Exactamente. Y dicen, bueno, Ucrania es de ustedes, nosotros nos quedamos con Galicia. Nos quedamos con la provincia más al oeste, exactamente, que es lo que es Galicia. Y esto generó, obviamente, dijeron, bueno, pero al fin y al cabo, ¿a quién apoyamos? ¿Sí? Sin caer en una cuestión tan local, porque nosotros vemos que si tomamos un mapa de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, en Europa los límites fueron corridos terriblemente, inclusive entre Francia y Alemania, pero esto sí, fue bastante complejo, y los límites quedaron como inclusive un poquito más firmes terminada la Segunda Guerra Mundial, porque hubo límites que hasta 1991 se estuvieron corriendo. Sí. Pero, ¿qué se tomó como límite? Es muy interesante esta parte. En la región de Galicia, la población rural era mayoritariamente ucrania y polaca. Y esa es la zona donde luego se dividió, hoy muy cercana al río Yan, ¿sí? Una localidad denominada Przemyśl, que fue bastante conocida en los últimos años porque era la zona de contacto
cuando en 2022 Rusia invade a Ucrania, era la zona de contacto de escape hacia Polonia. ¿Sí? Eso es un poblado polaco, hoy una ciudad de 80.000 habitantes, pero está en límite justo de Ucrania, y ahí es por donde hoy pasa esa frontera, ¿sí? Que no es justamente la zona de los picos más altos, como a veces uno toma como Argentina y Chile, la zona de picos más altos como una frontera natural. Se estableció otro tipo de acuerdo, pero tiene que ver este acuerdo con la gran cantidad de población étnicamente, ¿sí? Y algo que trajeron los inmigrantes de esa zona acá es que muchos, como en el caso de mis abuelos, o de más de 500.000 hoy descendientes de aquellas personas en la Argentina, que ninguno vino con pasaporte ucranio, porque no existía el país de Ucrania. La mayoría tenía pasaporte polaco, porque era el estado oficialmente reconocido en el oeste de Ucrania, que es de donde... Incluso antes quizá con pasaporte austrohúngaro completamente, o ruso. por supuesto. Inclusive con pasaporte austrohúngaro, mucho más que el ruso, más que nada por dos detalles. Porque de Rusia era muy difícil salir. Claro. Era, yo diría que hasta prohibido en algún momento. Entonces la gran mayoría de la diáspora ucrania son de esa zona de Ucrania, donde se podía salir, donde todavía había ciertas libertades para poder escaparse de la guerra o generar nuevos horizontes en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, que en ese orden son la gran cantidad de la colectividad ucrania que hay en la Argentina. El Imperio Austrohúngaro, bueno, ya dijimos que fomentó un poquito bastante la identidad ucrania para deslegitimar, si se quiere, el dominio ruso, porque eran los grandes rivales en el oriente de Europa, Austria-Hungría y Rusia. Y también el Imperio Austrohúngaro, si bien no podemos decir que fuera una monarquía moderna con los parámetros actuales, sí respetaba bastante la multietnicidad de los pueblos, porque era un imperio que su fortaleza era que dominaba muchos pueblos, pero también esa era su debilidad. Había muchas etnias dentro de lo que es el Imperio Austrohúngaro, que en un momento, bueno, eclosionó acelerado por la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, llega el dominio soviético. El triste dominio soviético para muchos pueblos, entre ellos el pueblo ucraniano, ¿no? Sí, realmente fue un antes y un después. ¿Sí? La revolución rusa que se desata en San Petersburgo, que sabemos que matan al zar, se expande, con algo muy... Al zar y a toda su familia. A toda su familia, lamentablemente sí. Algo muy, muy interesante, que la revolución bolchevique, que se expande las ideas comunistas, que se expanden, en su primer momento de Lenin y Trotsky, se expanden en Ucrania. El partido bolchevique ucranio estaba formado por el 55% de rusos. La menor parte de bolcheviques eran ucranios, y esta es tal vez una de las posibles causantes de que Ucrania queda totalmente casi subjugada a lo que es el Partido Comunista Ruso, y no tanto el Partido Comunista local, que tal vez en un momento planteó cierta independencia. Hubo una efímera república socialista ucraniana, pero muy efímera, y fue absorbida por los rusos. Fue absorbida rápidamente, o absorbida o integrada, ¿no? Sí. Es como lo podemos decir, y esa es el mayor momento de la diáspora ucrania, finalizada en la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras. Ese es el momento que más personas se fueron de Ucrania y trajeron una bella melodía que se llama Kolomeyka, que ahora la vamos a compartir, pero que tiene un ritmo que se fue adaptando a todo tipo de festejo donde hay colectividad ucrania. Las letras pueden variar. Puede ser un cumpleaños de 15, un cumpleaños de cualquier edad, un bautismo, un casamiento, pero el ritmo siempre es lo mismo. Pero como uno podemos decir una payada, nosotros acá rioplatense, y uno le puede agregar la letra, pero es inevitable en cualquier festejo ucranio, y con una levemente matización con el chamamé.
Tengamos en cuenta que en la región del litoral, donde muchos ucranianos, polacos se asentaron, principalmente en la región de Misiones, hay cantautores propios, inclusive en la provincia de Rio Grande do Sul de Brasil, donde la colomeica también es un ritmo popular. Así que te invito a escuchar este tema y a disfrutarlo, Adrián. Vamos, Leo. Yo hubiera dicho que es un chamamé esto, Iván. Bien, por supuesto que es muy, muy parecido. Las raíces del chamamé tienen que ver un poco con esta música del centro-este de Europa. Y acá tenemos un referente, el Chango Spasiuk. Ucraniano de pura cepa. Por supuesto, digámoslo así. Y bueno, el Chango Spasiuk es conocido también en folclore nacional. Sí. En Córdoba, en Jesús María, por supuesto, en diferentes festivales nacionales está y lleva lo que hoy representa el litoral argentino. Te había preguntado el nombre del conjunto. Los Cuatro Haces. Los Cuatro Haces. Los Cuatro Son Haces. misioneros. Van de misioneras, exactamente. Sí, también hay de Brasil, hay de Paraguay. Se dieron cuenta que no tiene letra, ¿sí? Porque uno le puede poner la letra que necesite. Claro. ¿Sí? Tiene que ver con elementos locales, con elementos propios de cada provincia o lo que es el sur de Brasil o Paraguay, pero el ritmo está. Un ritmo muy alegre, ¿eh? Se Te das cuenta, adapta a muy cualquier festivo. celebración, claro. Completamente. Claro. Bueno, lo que no es festivo es cuando llega el dominio, se hace efectivo justamente el dominio soviético en Ucrania y particularmente, ¿no? Con Lenin primero y después con todo con Don Stalin. Sí, vos mismo acabas de aclarar, fue una de las dictaduras más cruentas, sangrientas del siglo XX, Sí. ¿sí? Que por lo menos del mundo occidental. Y sí, esto termina, ¿sí? En un periodo de entreguerras donde la Unión Soviética, al mando de Stalin, establece lo que llamó el comunismo de guerra, que en Ucrania se sufrió enormemente porque una de las cualidades de este comunismo de guerra fue la colectivización del campo. ¿Sí? Quiere decir que los pequeños productores rurales o las protoempresas que podría haber en aquel momento pasaron a ser parte del Estado, donde fueron forzados a trabajar en granjas colectivas
y entregarle toda su producción al Estado, completamente. Y el Estado regulaba o decidía quién consumía, quién no. Y tengan en cuenta que a partir de Ucrania, el Estado soviético tuvo que alimentar a toda su expansión. Entonces, la falta de comida en Ucrania, de aquel momento de 35 millones de ucranianos que vivían, de hambruna murieron casi 7,5 millones. ¿Sí? La falta de comida, y uno habla de falta de comida. Pero ten en cuenta, Adrián, que todavía los granos siguen siendo parte. Ucrania es un gran productor de trigo a nivel mundial, inclusive es más que la Argentina. Podría decirse que es nuestro competidor. Hoy es nuestro competidor, digan, un poco por suerte no compite tanto con Argentina porque trabajamos en contraestación. ¿Sí? Sí. El competidor directo a Argentina, productor de grano, podemos hablar del trigo Australia. Sí. Pero sin duda hoy la forma de conservación también permiten que se compita. Sí. Pero, a ver, el grano, nosotros, casi toda la comida que comemos, en algún modo tiene harinas. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no se alimentaron de otras cosas? No, pero la base del grano es como el arroz en Asia. Es inevitable todos los días comer algo que tenga que ver con pan, con harinas. Y esto generó una hambruna muy grande. Y aparte, no es que pudieran decidir qué cosa iban a cultivar los No, campesinos. por supuesto, solamente Vos nombraste economía planificada. una economía planificada completamente, y la producción de granos se derrumba enormemente, e inclusive, algo curioso, el Estado soviético tomaba el grano para producir vodka, y esa vodka exportarla y financiar un poco en esta economía planificada lo que fue un primer plan quinquenal, que era la industrialización, ¿sí? De esa parte. Esto generó, por supuesto, entre los silencios que había en aquel momento, porque en una dictadura donde prácticamente no había salida de personas, sin tecnología, no se sabía exactamente lo que estaba pasando adentro. Y para colmo, la Unión Soviética exportaba grano. O sea, si alguien decía, es imposible, es un país que exporta grano. ¿Cómo se van a estar muriendo de hambre por falta de grano? Completamente. Pero estas cuestiones, por supuesto, es un tema largo de opiniones, pero estas economías planificadas estrictamente a veces producen estas paradojas, ¿no? Como Venezuela es un gran productor de petróleo y falta petróleo en Venezuela, sí, hoy en día. Pero era este momento donde ya en Ucrania prácticamente no se puede salir, porque la Unión Soviética se extiende, toma un férreo control no solo de Ucrania, de Bielorrusia, hacia el este Kazajstán, Kazajistán, hasta lo que es la Manchuria, y se va estableciendo el poderoso Estado soviético que duró hasta 1991. Que logró, es cierto que logró una gran industrialización Stalin, pero bueno, a un costo terrible. A un costo horrendo. Un costo terrible. Si vos decís genocidio, el 99% de las personas te va a decir Hitler, que es cierto, fue un terrible genocida, pero numéricamente hablando, Stalin mató más gente que Hitler. Exacto. Sí, por cuestiones internas, inclusive Stalin no era ruso, era georgiano. Era secretario del partido, llegó a ser secretario del Partido Comunista, lo que terminó siendo presidente, ¿no? de lo que es la Unión Soviética, y Stalin no era su nombre, era Stalin, quiere decir mano de hierro, en ruso, u hombre de hierro, podemos ponerle un sinónimo, pero interesante ponerle así a un presidente, ¿no? Sí, a él le gustaba ese apodo. Sí, por supuesto, sí, por supuesto, y lo que fue en aquel momento eso, hay que aclarar que aparece en la KGB en aquel momento, lo que era el espionaje dentro de la misma Unión Soviética, quien opina mal contra el gobierno, quien dice esto, pero también los que se encargaban de ver si todas las personas se entregaban el grano que producían. Y otra curiosidad de esto es que las personas que sobrevivieron a la hambruna podían conseguir comida en unos comercios estatales oficiales dentro de Ucrania, y los granos se pagaban con divisas. En aquel momento lo que era considerado divisa, alhajas de oro,
podemos decir reloj, algún mueble antiguo, una pintura antigua, y fue una recaudación muy grande por parte del Estado soviético. Un estado rico y un pueblo pobre y muerto de hambre. Lamentablemente, Hasta con casos de canibalismo, ¿no? Casos de canibalismo, por supuesto. Sí, yo creo que en la desesperación Le sacás la voluntad a la gente con eso, con el hambre. lo transformás en un mero ente biológico a una persona. Le quitás el don de gente. Terrible. Exactamente. Y bueno, mirá, para poner un poco de esperanza, ¿qué te parece? ¿Viste esa canción que aparece en todas las películas de los Estados Unidos, que es I Wish You Christmas, the Merry Christmas, que es la canción de Navidad? Bueno, se originó en Ucrania. Mirá vos. Ucrania tiene una rica historia en villancicos, y como yo te decía antes, la mayor cantidad de exiliados de Ucrania fueron a parar a Estados Unidos y llevaron ciertas costumbres, que también en los villancicos en Europa son comunes, pero que una de las principales se llaman Carol of Bells, y es de un autor ucraniano, ¿sí?, emigrado a Estados Unidos, que ahora te invito a escucharla. Vamos. One seems to hear walls of the cheer from everywhere, beating it over the moon, raising the sun, hark in the beat, fair is the thing, gay is the ring, white people sing songs of the cheer, Christmas is here, ring, ring, merry, merry Christmas, ring, ring, merry, merry Christmas, candles are sang, always a hand, change of the road, change every home, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щедрий, Господаря викликати, щедрий Господаря, молиться прийшла. Там мишки покотилися, я мишки народились, тебе товар без грошей, будеш мати без грошей, тебе товар без грошей, будеш мати мілку грошей, учни гроші бережи, навчи гроші чорного, учни гроші тому мати, жінка чорнобрива, щедрий, щедрий, щедрівочка прилетіла. Bueno, algo esperanzador después de escuchar esto, Iván. Y después de esta cantidad de muertes, este genocidio producido deliberadamente porque se sabía lo que iba a ocurrir, en una economía centralizada, los resultados, más allá de los resultados, no suelen ser buenos. Es probable que los directores de esta política tengan planificado que no va a ocurrir esto, aunque generalmente es lo que termina ocurriendo, no en tanto extremo como en este caso de Ucrania. En este caso, ellos sabían lo que iba a pasar y lo hicieron. Sí, inclusive fue una forma, el Holodomor, que se denomina así a este genocidio por hambre, está reconocido como genocidio por muchos países del mundo. Inclusive, ¿Rusia? No. Pero podemos decir que acá en Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, ¿sí?, lo reconocen como tal, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, uno lo puede buscar en las redes enseguida, pero tiene todos los condimentos para que sea considerado genocidio, porque fue una forma de limpieza étnica y volver a una rusificación, pero en vez de zarista, soviética. ¿Sí? Mismas herramientas, diferente siglo. Qué terrible. Y bueno, y para colmo de males, poco después, la Segunda Guerra Mundial. Estalla la Segunda Guerra Mundial. Había un pacto secreto entre nazis y soviéticos, el pacto Ribbentrop-Molotov, que garantizaba que mientras Alemania iba, bueno, primero que nada se reparte en Polonia, después Alemania invade los países nórdicos, Noruega y Dinamarca, invade Francia, intenta invadir, pero sin éxito, Gran Bretaña, y después se da vuelta y mientras pasaba todo esto, Stalin proveía a Hitler de ciertos recursos, pero
en un ataque sorpresa o inesperado para los soviéticos, los alemanes invaden la Unión Soviética y uno de los puntos de invasión fue el sur de la Unión Soviética, eso sería Ucrania. Completamente. Uno de los batallones, ¿no?, que se llamaba la Operación Barbarroja, era ir hacia lo que era el sur de Ucrania, la zona que se va fundiendo con el Río Negro, con el Mar Negro, hacia el este del Caspio, a las zonas petroleras, a la zona del petróleo, del Volga. Y bueno, en un primer momento, acá hay una cuestión compleja, porque muchos ucranianos peleaban en el Ejército Rojo contra Alemania, porque estaban bajo la Unión Soviética. Pero el oeste de Ucrania, principalmente la región de Galicia, vio a los alemanes como salvadores. Y sí, porque por lo menos al principio. Por lo menos al principio, porque eran parte del Imperio Austrohúngaro en un momento, ¿sí? Y el tema es que, bueno, finalizado toda esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial, sabemos quién ganó, quién perdió, pero bueno, muchas de estas cuestiones hoy las podemos hablar, las podemos estudiar, porque al caer la Unión Soviética salieron a la luz. Tuvimos 50, 60 años de sombras, de solamente datos que aportaba el Estado soviético y ruso. Los crímenes nazis los supimos inmediatamente porque Hitler pierde la guerra. Los crímenes soviéticos estuvieron ocultos durante décadas. Completamente así como lo estás diciendo. Tendremos que hacer otro programa para ver cómo siguió la historia, la terrible y muy dinámica historia ucraniana. Gracias, Iván. No, por favor, y sabemos que, bueno, de la última invasión, ahora 2022, de vuelta de Rusia, esto ha generado ya a nivel internacional otros inconvenientes, toda la guerra continúa, y bueno, como en toda guerra, surgen nacionalismos. Y este es un tema que te traje, que es hoy, nuevito, que tiene que ver con el punk rock y Holy Clock, cómo despierta a los soldados ucranianos. Bueno, gracias Iván, gracias Leo Weissman, nuestro operador. Mi nombre es Adrián Murano y nos despedimos con esta música. No tenemos protección solar para cuidarte la piel, pero tenemos protección auditiva para cuidarte los oídos. La música que te gusta. La música que te gusta. En la estación. En la estación que más te gusta. ¿Qué más te gusta? 989 98.9. Compañía, calidad y mucha música. Buena música. Medicina regenerativa autóloga, plasma rico en plaquetas para dolores lumbares, cervicales, de cadera, tendinitis, hernia de disco, artrosis de hombro o rodilla, fibromialgia. Nuevo tratamiento para el dolor. Dr. Julio César Domínguez. Está en Sarmiento 3379 Caseros y San Martín 1944 Segundo L, San Martín. Teléfono 156 597 8164. 156 597 8164. Vení a 989 a hacer tu programa de radio, a formar parte de nuestro staff de conductores. ¿Querés hacer tu sueño realidad? Nosotros estamos para cumplírtelo. Escribinos a info@fm989.com.ar. info@fm989.com.ar. FM989. Compañía, calidad y buena música. Viernes de 20 a 22, vamos a portarnos mal. Periodismo de opinión 100% independiente. Conducen Marcelo Lippi y Luis Cotignola. Vamos a portarnos mal. Viernes, 20 horas. Por Apuntes FM 98.9 MHz. Compañía, calidad y buena música. Vení a 989 a hacer tu programa de radio, a formar parte de nuestro staff de conductores.
¿Querés hacer tu sueño realidad? Nosotros estamos para cumplírtelo. Escribinos a info@fm989.com.ar. info@fm989.com.ar. FM989. Compañía, calidad y buena música. Cuando la temperatura sube. Cuando la temperatura sube, te damos